Muy buenas noches, bienvenidos a Letra Conversa, este espacio de Letrame Editorial. Estamos en el programa nada más y nada menos que número 70. 70 programitas, yo hago en esta casa haciendo entrevistas más o menos un año, todo un regalo para mí, algo de lo que debo estar muy agradecida, por lo tanto ahí mi agradecimiento. Hoy estamos con Reprogramación Emocional de Nicolás Pascual, un libro muy práctico, un libro que yo os aconsejo que os quedéis aquí a escuchar un poquito de qué trata, en qué consiste, porque puede ser una de las mejores herramientas que podéis tener en vuestra casa, que podéis tener en vuestras manos. Como digo, número 70 del programa. Os recuerdo que estamos en Facebook. Hagamos de este espacio, de este momentito, de esta conversación que vamos a tener esta noche, una conversación muy interactiva. Quiero que comentéis, que compartáis y que planteéis a Nicolás todas las dudas que os puedan ir surgiendo, porque además este libro puede dar pie a muchas consultas y bueno, es un gran momento, ¿no? Una gran ocasión para poder hacer uso de ti, ¿no? Por así decirlo. Bienvenido, Nicolás. Gracias, encantado de estar aquí con vosotros y bueno, a presentar este libro que tenía muchas ganas de escribir. Mi problema siempre es el tiempo, porque yo no soy escritor, yo soy terapeuta. Entonces mis libros están basados en la experiencia y están basados en casos reales, en ejemplos reales que pueden ayudar a visualizar la vida de una forma diferente. Pues bienvenido, Nicolás. Teníamos muchísimas ganas de que estuvieses aquí en tu casa, como sabes, Letrame Editorial. Y bueno, pues para introducir un poco a los espectadores en esta entrevista voy a leer tu biografía y entramos en materia. Sintergética Mallorca. Nicolás Pascual, ahora sabréis qué significa esto. Nicolás Pascual y Teresa Medina iniciaron su formación en el año 2000 aprendiendo técnicas de comunicación y PNL con el doctor y escritor Lai Ribeiro en São Paulo, Brasil. Terapia regresiva en el Instituto Español de Terapias Regresivas de Barcelona. Método Brian Weiss. Coaching en el Instituto Internacional Hola Coach de Madrid con José Luis Menéndez y Christian Worth. Sintergética con el doctor Jorge Carvajal y su equipo docente en Madrid. Desde el año 2006 vienen realizando una labor de servicio, formando y coordinando el grupo de voluntariado de sanación manual en Sintergética Mallorca, siendo también la difusión y formación otro de los puntos fuertes del trabajo. Realizan diferentes formaciones: inteligencia emocional, reprogramación emocional, sanación manual, etc. Actualmente atienden en consulta en su centro Sintergética Mallorca en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares. Tienen además su propia página web, que es www.sintergeticamallorca.es, para todo aquel que quiera echarle un vistazo. Muy bien. Muy buena formación, ¿no? Así un poco para que te vayan conociendo. Bueno, antes que nada, Nicolás, cuéntanos qué es la reprogramación emocional y qué es lo que tenemos entre manos con este libro. La reprogramación emocional es un libro que está basado en la experiencia de todos estos años que vamos trabajando, trabajando con técnicas de programación neurolingüística, con terapia regresiva. Entonces podemos comprender con mucha facilidad que el objetivo que todos nosotros tenemos en común siempre es la búsqueda de la felicidad. Lo buscamos de diferentes formas, pero todos los comportamientos y todas las acciones que realizamos tienen este propósito detrás, en nuestra memoria inconsciente, la búsqueda de la felicidad. Que no es algo sencillo. Que no es algo sencillo. Pero claro, la búsqueda de la felicidad no la podemos comprar en una gran superficie. O sea, la felicidad no la podemos comprar en una gran superficie. Hemos de conseguir el resultado de nuestro estado emocional, principalmente. Nuestro estado emocional depende en gran medida de la memoria consciente, pero aún es mayor la parte que está implicada en la memoria emocional inconsciente. Por ejemplo, nosotros tenemos una cultura, una sociedad que está enfocada en el desarrollo del intelecto,
Y eso es muy importante, el desarrollo del intelecto es muy importante. Pero no es menos importante que el estudio y el equilibrio de nuestras emociones. Partimos de la base que tenemos 3 emociones. Y las emociones, 3 emociones básicas, que son la tristeza, el miedo y la rabia. Podemos decir muchas veces... Todo eso, junto con el amor, mueve nuestra vida, básicamente. Todo eso, junto al amor, mueven nuestra vida. El objetivo de la vida es ser feliz, no hay otro objetivo. Claro, si tú estás envuelto en un conflicto emocional de resentimiento, o estás envuelto en tus miedos, o estás envuelto en una tristeza profunda, pues no eres feliz. Pero resulta que el enfoque que le damos a este libro es aprender a gestionar las emociones y comprender que cada emoción tiene un propósito en la vida. A transformar. A transformarlas. Por ejemplo, el miedo bien equilibrado es prudencia. El miedo es necesario para sobrevivir, para cuidar de nosotros, para cuidar de la gente que amamos. Pero en exceso, el miedo se convierte en un obstáculo tremendo que no te permite avanzar en la vida, no te permite desarrollar tu potencial, no te permite tomar decisiones. Otra emoción muy importante es la tristeza. Lógicamente nadie quiere estar triste, pero es una emoción muy importante. Yo lo llamo en el libro que la tristeza es la brújula de la felicidad. La brújula de la felicidad. Porque la tristeza es un síntoma, es una situación en nuestra vida que nos obliga a movernos. Todos conocemos gente que ha podido tener conflictos que le hayan provocado mucho miedo. Y puede vivir en el miedo toda la vida. Tener herramientas para resolverlo y no hacerlo. Incluso podemos ver personas que tienen comportamientos basados en la ira, en la rabia. Tienen herramientas para resolverlo y no lo hacen. Pero no he conocido nunca a nadie que sepa convivir con la tristeza. Cuando una persona está triste, siempre busca una solución. Entonces, ahí es el momento ideal para empezar a profundizar. Por eso en el libro empiezo trabajando desde la tristeza, para identificar diferentes tipos de tristeza y dar herramientas siempre para poderlas resolver. Yo soy terapeuta, como te he dicho antes, y como terapeuta la gente me exige resultados. Y tanto los cursos que impartimos como los libros que hemos escrito están basados en explicaciones y ejercicios prácticos que puedan acompañar a la persona en el objetivo que tenemos todos, que es la búsqueda de la felicidad. Y además en este libro lo haces de una forma muy práctica, porque podemos encontrar, bueno, pues como dices aquí, ¿no? En este libro pues encontraremos explicaciones que nos ayudarán a conocernos, a comprendernos y a gestionar nuestras emociones, como bien dices, ¿no? Pero además lo haces a través de ejercicios prácticos, porque podemos encontrar, para que todos lo sepáis, en este libro podemos encontrar ejemplos reales de personas, de casos que tú mismo has conocido y has resuelto. Podemos encontrar ejercicios prácticos, pues para todo aquel que tenga este libro. Es que todos los que están viendo esta entrevista, todo el que coja este libro entre sus manos habrá pasado por una de estas situaciones, porque son situaciones reales, son situaciones muy comunes que todos hemos vivido y las hemos superado con ayuda o con la ayuda de uno mismo, pero con mayor o menor esfuerzo. Entonces esta es una forma rápida, eficaz para gestionarlo, ¿no? Entonces, como os decía, aquí tenéis ejercicios que hay páginas en las que pueden ir rellenando sus propios casos, en fin, pues qué le ha pasado, qué le ha sucedido negativo durante el día, lo positivo, y luego pues le haces una conclusión, ¿no? Para poder Sí, cada ejemplo tiene al final de cada capítulo los ejercicios que recomiendo para resolver este tipo de conflictos. Lo cual es genial, porque es muy ameno y podemos saltar de un capítulo a otro en función del estado emocional que tengamos, ¿no? Son, el libro está dividido, son 265 páginas y está dividida como en, yo lo he llamado 8 grandes pilares. Yo lo he llamado así. Definido así, Lo he definido así. Porque no son capítulos, sino
no son capítulos en sí, ¿no? Son como, pues eso, 8, lo que tú decías, ¿no? Primero, en principio lo que nos encontramos es, hablas del objetivo de la vida, que nos has resumido un poco, ¿no? Que es la búsqueda, al final es la búsqueda de la felicidad. Exacto. Y bueno, sobre la meditación, hay distintas clases de meditación, ¿no? Hay muchos tipos de meditación. Uno puede enloquecer de tantos tipos que hay, ¿no? Cuando uno entra en Google y ves tantos tipos de meditación, yo más de 20 años meditando. Y yo creo que he experimentado todos los tipos de meditación que he podido en este tiempo. Y he escogido este tipo de meditación que tiene el nombre de reprogramación emocional, que tengo grabadas en mi canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube. También es bueno que lo sepáis, Nicolás tiene un canal de YouTube que se llama... igual Sintergética Mallorca. Sí, efectivamente. Como un nombre fácil de pronunciar. Sintergética Mallorca, buscadlo en YouTube, porque además bueno, podéis ver vídeos de Nicolás y bueno, y seguir un poco sus Nosotros, clases. Cuando editamos el primer libro, queríamos explicar cómo funcionaba la meditación para ayudar a que los lectores pudieran sentir la meditación, pudieran realizarla, y creamos el canal de YouTube. Y recuerdo que un día estaba en una conferencia, no recuerdo de qué, de un curso de inteligencia emocional, una conferencia o algo así, y se acercó una señora que le firmara un libro. Y me dijo que ella era doctora, trabajaba para la Seguridad Social en un centro de salud, y que se había acostumbrado cada día a hacer la meditación antes de empezar a trabajar. Una meditación de unos 15 minutos, que creo que es sanación del inconsciente. Entonces, me dijo, yo soy doctora y me siento tan bien cuando la hago, que incluso se le ha recomendado a algunas personas que vienen a mi consulta, y he notado que tienen mejoras en sus dolencias emocionales. Y eso nos dio la idea de profundizar más en el tema de reprogramación emocional a través de la meditación. Y grabamos nuevas meditaciones, que son las que están descritas en este libro. Las meditaciones de reprogramación emocional duran entre 10 y 15 minutos. Y de lo que se trata es de ser constantes. Es muy importante la constancia, sin duda. Porque el efecto de la meditación emocional es en la memoria inconsciente. Y la memoria inconsciente es el motor de nuestra vida. El 80% de las decisiones que tomamos, de las acciones que emprendemos, están arraigadas en nuestra memoria inconsciente. Y yo creo que esto es uno de los puntos más importantes de este libro. El que más hay que trabajar. El que más hay que trabajar. Entonces, poniéndote esta meditación que puedes encontrar en el canal de YouTube y ponértela a diario durante un tiempo, evidentemente no es toda la vida, durante el tiempo que necesites para resolver esto, hemos podido observar unas mejoras enormes en muchas personas que tenían diferentes tipos de conflictos, como el miedo, o conflictos de familiares, de constelaciones familiares o algo así. Vamos a ver, esto es muy interesante, lo de los conflictos de las constelaciones familiares. Ahora hablaremos de ello. También vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Sí. Comienzas también con la biografía emocional, y además me gusta mucho cómo lo titulas. No sé si es cosa tuya. Sí, claro. Vale. Entonces es como un ejemplo como de los 0 a 5 años hacer un ejercicio de memoria, de ver qué recuerdas de aquella época, claro. Y luego en la etapa de 0 a 5 años recuerdas muy poco. Claro. Ahí tienes que preguntar, o a veces sabes qué ha ocurrido. Y muy importante también, antes del nacimiento, en el proceso de la gestación, porque resulta que todas las emociones que vive una mujer cuando está embarazada las siente el bebé. Es lógico. Sí, es normal. Es normal. Lo que pasa es que, por ejemplo, si una mujer está disgustada porque ha habido o tiene miedo porque tiene un conflicto en el trabajo y teme por su economía, por su capacidad económica, tiene localizado ese miedo en un acto concreto, y cuando está resuelto desaparece el miedo. Entonces es un miedo consciente que tiene su finalización. Pero el bebé no tiene conciencia de nada. Y todas esas emociones las va grabando en la memoria inconsciente. Por eso cuando ha habido impactos muy fuertes, como pérdidas de un ser querido cuando la madre está embarazada, situaciones de estrés muy fuertes, puede condicionar la memoria emocional inconsciente.
en esa etapa. Entonces es importante, si tenemos la ocasión de preguntar a nuestros padres o a los abuelos o a la gente que tengamos de nuestra familia qué ocurrió en ese proceso de vida, porque nos encontramos que esto es un problema muy común y que se puede corregir, y hay meditaciones muy bonitas. Hay una meditación que se titula Renacer, que es una meditación preciosa, que es una regresión consciente al vientre materno, que también la tenemos grabada en el canal de YouTube. Pues iré a visitarlo y a echar un vistazo a esto, porque también suena muy, muy interesante. ¿Cuánto de qué hablar, no, Nicolás? Bueno. Creo que nos va a faltar muchísimo tiempo. Estoy segura. Tenemos, por darle un poquito de vida a esto, más que nada, porque si no... bueno, para que ellos conozcan un poco. Además que estoy muy interesada en hablar de todo, pero bueno, no me va a dar tiempo de todo. La tristeza, la brújula de la felicidad. Tenemos distintos tipos de tristeza, ¿no? La tristeza provocada por una situación o acontecimiento concreto, pues por ejemplo, pues yo qué sé, una ruptura, ¿no? Una ruptura, un divorcio. Un divorcio. La tristeza provocada por la falta de decisiones o por no ser capaz de tomar el timón de tu vida, por la frustración de no hacer lo que realmente quieres hacer, ¿no? Exacto. De estar en un punto en el que no habrías decidido estar en él, ¿no? En el trabajo, en la vida en general. Luego la tristeza inconsciente, perdón, que no puedes asociar a ningún evento, pero que sientes aunque desconoces su origen, que también es muy común. Sí. A veces dices, lo tengo todo, tengo la vida perfecta, pero no siento esa felicidad, ¿no? Claro. Y luego, en último lugar, que a mí la tristeza provocada por el fallecimiento de un ser querido es muy común y es muy lógico. Sí. Y en último lugar, es la que te decía, la máscara, y es que es muy común también, sí, la sí, máscara sí, de la tristeza. Muy interesante esto, que es una estrategia para llamar la atención de las personas amadas. Exacto. Una tristeza de personas que también necesitan ayuda. Por supuesto. Es una forma de llamar la atención, pero a veces no son conscientes del daño que pueden estar... Hacen normalmente mucho daño a las personas que aman. de alrededor. Pero el origen de esa situación es un vacío emocional muy profundo que tiene esa persona, que no se siente amada. Muchos de los problemas que tenemos es que no nos sentimos amados. Es una llamada de atención. Es una llamada de atención. Entonces, a veces el hecho de estar mal es una forma de que la gente se preocupe de mí, y siento que se interesan por mí, que me aman por su preocupación. Y entonces se hace ese comportamiento, se crea ese rol de comportamiento. Es impresionante. Yo tengo tengo unas cuantas amigas, un grupo de doctoras, y me han contado ejemplos, obviamente así a grosso modo, ¿no? A nivel general, de personas que llegan a las consultas, que llegan a urgencias, simulando ciertos problemas, simplemente por llamar la atención de su pareja, porque quiere dejarla, porque en fin, es alarmante, ¿no? O sea, es muy común. Se ha llegado, o sea, yo he escuchado de casos que han fingido un coma, o que han fingido un desmayo. Un desmayo, sí. Y es impresionante lo que la mente puede llegar a hacer en un estado de desesperación, ¿no? Por llamar la atención de otra persona. Hay gente que lo hace conscientemente, que son estos casos que me estás detallando. Pero hay muchas personas que lo hacen sin darse cuenta, porque es ahí donde entra el vínculo con la memoria emocional inconsciente. Porque los impulsos no se pueden controlar, entonces hay una necesidad de ser amado y se transforma en llamar la atención. Y entonces el impulso no pasa por la razón, simplemente es una emoción que se dispara, que genera una reacción sin que haya un proceso mental, una reflexión. Y muchas veces hay gente que ni se da cuenta de que tiene ese comportamiento. Y lo que están haciendo sería hacer chantaje emocional a la gente que más quieren. Que es más grave aún. Y que es más grave, sí. Tienes las claves para esto, ¿no? Porque sin darse cuenta, mi pregunta es, el resto sabe que tiene un problema. Cuando ha fallecido una persona sabe que tiene un problema, que está triste por un caso lógico, pero estas personas que no son conscientes realmente, son conscientes de que no son felices, entiendo, ¿no? Entonces, por eso solicitan tu ayuda, ¿no? Claro. Y tú te das cuenta de que tienen este tipo de tristeza, imagino, ¿no? Por supuesto. ¿Qué claves podríamos darle a este tipo de personas? Lo primero
siempre recomiendo hacer una biografía emocional. Que tenemos al principio. Al principio del libro está detallada de cómo hacerlo. Y la biografía emocional nos da una información muy concreta de lo que ha vivido esta persona. Porque el no sentirse amado muchas veces es un conflicto que viene de la infancia. Fíjate, yo tengo 51 años. La generación anterior, o sea, nuestros padres, no tenían la información que tenemos nosotros ahora. No tenían la capacidad, además, había una educación muy diferente, tremendamente diferente entre hombres y mujeres. Entonces, no había facilidad para la expresión del amor. Los abrazos entre padres e hijos no eran muy comunes. Entonces, muchas personas tienen un vacío de no sentirse amado por sus padres y generan necesidad de reconocimiento, de aprobación de los demás. Y entonces, ¿cómo se puede resolver esto? Porque a veces nos encontramos que los padres ya han fallecido. Además, lo bonito de este tipo de terapia es que no es necesario implicar a los padres, ni implicar a nadie más. Ese trabajo lo haces tú mismo, individual. Porque una de las ventajas de la memoria emocional inconsciente es que no distingue la realidad de la ficción. Entonces puedes reprogramar la experiencia a través de la meditación. Yo pongo ejemplos muy claros de casos con situaciones muy fuertes, gente que de niño fueron maltratados y no eran capaces de expresar sus emociones a sus hijos, y el conflicto lo vivían los hijos. Suele estar asociado con la infancia, ¿verdad? Suele estar asociado con la infancia y también con los eventos concretos. A veces hay un divorcio, una separación, una violación, por supuesto. Cualquier evento traumático puede condicionar ese vacío o puede provocar ese vacío. Pero muchísimos están relacionados con la infancia. Por eso hay que explorar qué hemos vivido, cómo lo hemos vivido. Porque no es el qué hemos vivido, sino cómo lo hemos vivido. Esa es la diferencia. Luego tenemos un caso real, por ejemplo, como por ejemplo el de la tristeza asociada a un evento. El ejemplo de Agustín, por ejemplo, es un caso muy común que se ha dado en la crisis económica. Exacto. Agustín ha sido un promotor inmobiliario de mucho éxito, tenía todo lo que había deseado tener en su vida, ¿no? Sus sueños se habían cumplido, tenía muchísimos empleados a su cargo, unos coches de lujo, una casa muy bonita, una mujer preciosa, una familia, o sea, todo muy bien organizado, y hasta que estalló. O sea, era una persona típico ejemplo de caso de éxito. Sin embargo, estalla la famosa burbuja inmobiliaria y en menos de 12 meses tiene que cerrar su empresa, vender su casa, ver embargadas sus cuentas, su yate, sus coches, además de que el respeto y la admiración de su entorno se convierten en reproches y en humillación, y pasó de sentirse una persona de éxito a sentirse fracasado. Fue entonces que tuvo que vivir con su esposa en un pequeño apartamento y tuvo problemas con su mujer. Pocos meses después se divorciaron. Estos son los antecedentes, ¿vale? Nos quedamos aquí para ver qué hacemos con este caso, ¿vale? Con una persona que todo lo pierde. Nos quedamos aquí porque tenemos que ir a publicidad. Nada, 3 minutitos y volvemos con la respuesta de Nicolás. Hasta ahora. Bien, pues aquí seguimos con Nicolás Pascual y su libro Reprogramación Emocional. Nos hemos quedado con un ejemplo práctico para que veamos que son casos muy comunes. El caso de Agustín. Agustín fue un claro ejemplo de éxito. Con el boom inmobiliario, pues fue una persona con muchos empleados a su cargo, un chalet, buenos coches, un barco incluso, una mujer, una vida de completo éxito. Y de pronto llegó la crisis inmobiliaria
y se quedó sin nada. Tuvo que embargar su casa, se quedó sin nada y acabó viviendo en un pequeño apartamento con su mujer. Mujer que acabó divorciándose de él por todos estos problemas que se acumularon en los últimos meses, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esta persona? ¿Qué hacemos? Pues lo primero es cambiar la percepción de lo que es éxito y fracaso. Yo recomiendo... Porque él llega diciendo, he fracasado. Se siente un fracasado. Exacto. Claro, entonces la palabra fracasado hay que quitarla del vocabulario. Nadie fracasa nunca, solo tiene experiencias. Experiencias a veces más intensas, y esas experiencias más intensas, como la de este caso de Agustín, que es muy común y que ha pasado a muchísima gente, es una experiencia que, si se trabaja correctamente, se convierte en un gran aprendizaje. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Pues hay que empezar primero a cambiar el enfoque. Lo que me ha pasado ha ocurrido, de acuerdo, no vamos a buscar culpables. Ha pasado, está en la realidad. Aceptamos la realidad. Entonces empezamos con preguntas inteligentes. ¿Qué es una pregunta inteligente? Pues, ¿qué ha cambiado en mi vida gracias a esto? Esa es la primera pregunta. Entonces, en el ejemplo, ir a positivizar la experiencia. Sí, tu función es ir a positivizar la experiencia, pero cuando le preguntas qué ha cambiado, él te dirá, me ha cambiado todo, se me ha ido todo lo que más quería. He perdido muchos amigos, no es verdad. Has reconocido cuáles son tus amigos de verdad. Los demás son conocidos, gente que te ha acompañado una parte del trayecto, pero por interés, no por amistad. Y tú estabas confundido. Entonces has tocado tierra, has visto realmente quién era tu amigo. Pero he perdido a mi mujer, sí, pero te has casado, tienes una hija, tu hija no existiría si no te hubieras dejado tu mujer no te hubiera dejado quizás. Quizás tu mujer no te quería lo suficiente, sino que quería la persona de éxito que eras. Exacto. Pero hay que quitar la concepción de éxito. ¿Por qué es éxito? Eso, sí, también es verdad. ¿Qué es éxito? Si hay un éxito, hay un fracaso. Exacto. Entonces en la vida no hay gente de éxito ni gente de fracaso. Si tuviéramos que emplear esa palabra, yo diría que la persona de éxito es la persona que es feliz. Una persona que es feliz ahí es está de el éxito, sin duda, no, toda la razón. Porque estoy muy de acuerdo. Fíjate cuánta gente hay que tiene todo lo necesario para ser inmensamente feliz y no lo son. Porque ahí entramos en el tema de las creencias. Nos educan con las creencias de nuestros padres, heredadas de nuestros abuelos, heredadas también de la cultura social, de las religiones, de todo el tinglado social que tenemos montado a nuestro alrededor. Entonces, no pensamos. O sea, parece como si el objetivo de tu vida estuviera ya predefinido y vas viviendo sin libertad, sin ser libre, porque estás actuando en base a las respuestas predefinidas de nuestra sociedad. Entonces no eres libre. Por eso aprender a identificar tus propias creencias es fundamental. Hay que conocerse a uno mismo. ¿No? Que no es fácil. Que no es fácil. Es un trabajo, yo creo, de toda la vida. O sea, yo no busco... Con escribir este libro y en los cursos que imparto lo mismo, o sea, yo no busco solamente limitarme a resolver un conflicto concreto. El objetivo es dar las herramientas para que aprendas a resolver el conflicto que tienes hoy, pero que te sirvan esas herramientas para corregir conflictos que van a venir en el futuro, porque si algo tenemos garantizado todos, es que vamos a tener que afrontar diferentes tipos de dificultades. Sin duda. Desde la enfermedad nuestra o de algún familiar, algún divorcio, alguna decepción, alguna situación económica crítica o laboral. Entonces hay que aprender a gestionar todas estas experiencias. Sin duda. La ley de atracción, Nicolás, el ejemplo de Sara, por ejemplo. Muy interesante. El ejemplo, Sara es una mujer que desde hacía varios años tenía ansiedad, muy común también, y que a pesar de sus esfuerzos no era capaz de resolver los conflictos de su vida. Esto es el claro ejemplo de un mal enfoque, ¿no? Sí. Entonces, en una sesión te cuenta que cada noche de hacía 2 años realizaba un ritual que había aprendido en un libro de autoayuda. Dice Sara, tengo un panel en la pared de mi dormitorio en el que puse una foto de un deportivo descapotable, una casa con piscina y vista al mar, fotos de sitios a los que me gustaría ir de viaje, y también tengo en el panel la foto de un hombre muy guapo. Cada noche cuando voy a acostarme me imagino conduciendo ese coche con esta persona, nadando en la piscina, con el hombre de la foto. Era Brad Pitt el de la foto.
¿Cómo? Era Brad Pitt. Sí. Eso no lo ponía, pero Eso es no lo interesante ponía. saber. Nadando en la piscina, en fin. Se proyectaba una vida de ensueño antes de irse a dormir. Mal. La técnica es buena y está mal enfocada. Vamos a ver. ¿Qué ocurre? Que el listón está tan alto que te enfocas en todo aquello que desearías tener y no tienes. ¿Cuál es la respuesta? Ansiedad. Porque realmente la única formación, la única posibilidad de que ella pudiera conseguir todo lo que deseaba era que le tocase la primitiva. Entonces, es vivir en un sueño y perder la noción de la realidad. No es que tengamos que renunciar a los sueños, al contrario. Lo que pasa es que hay que aterrizarlos y hay que convertirlos en realidad con la acción. Pero en su caso concreto lo que hacía era pensar todo esto que deseaba tener y no tenía, y se iba a dormir con un sentimiento de frustración y un sentimiento que genera ansiedad. Se despertaba luego a las 4 de la mañana que se asfixiaba. Claro, algo que se refleja mucho en los sueños, obviamente. Claro, porque el sueño refleja el conflicto inconsciente que está sin resolver. Yo le propuse que hiciera lo contrario, que hiciera una lista o un panel en el que pusiera las cosas que tenía que agradecer a la vida. Es que no nos damos cuenta de lo importante que es ser autosuficientes, de poder caminar, de poder ver, de poder de tener un hogar, que no es un hogar perfecto, de acuerdo, que tienes un coche, que no es un Ferrari, pues no es un Ferrari, pero lo tienes, pero te lleva a donde tú necesitas ir. Entonces empiezas a agradecer las cosas importantes de tu vida, a las que no prestan atención porque estás tan acostumbrado a ellas que no las valoras. O sea, no valoramos lo más importante, que es lo que tenemos. Yo siempre digo, siempre se puede estar peor. Sí, siempre se puede estar sin peor. duda. Entonces, hay veces que nos estamos quejando, hay que ver si es que ya no, pues, si es que ya no puedo estar peor, y a lo mejor la vida te castiga al día siguiente con algo mucho peor. Por lo tanto, es lo que tú dices, ¿no? Saber valorar y también intentar, porque no todo el mundo tiene la misma personalidad, eso es cierto. No podemos pretender que todo el mundo tenga una actitud súper positiva cuando pues cada uno tiene su personalidad, sí, ¿no? Pero claro. sí intentar convertir lo que tú dices, situaciones que tratándola de un modo u otro, o sea, teniendo una actitud positiva. Es cambiar el enfoque. Exacto. Irte a dormir, en el caso de Sara, ir a dormir con la sensación de gratitud por lo que tienes, no de frustración por lo que te falta. Por lo que no tienes, exacto. Muy bien. Es lo típico de ver la botella medio llena o medio vacía. Efectivamente. Tenemos también, bueno, la tristeza provocada por la pérdida de un ser querido. Muy importante. Aquí creo que deben leerlo, creo que deben, todos hemos pasado por esto. Y bueno, pones también algunos ejemplos, pues el tema de la carta de despedida, me parece muy buena idea. Un poco eso, pues porque cuando se va un ser querido normalmente no lo esperamos y necesitas tener ese momento de despedida con esa persona, ¿no? La tristeza inconsciente, que es la que hemos visto. Vamos con el enfado. Uy, el enfado. El enfado, todos hemos tenido. Vamos a partir de la base que no enfadarse no es posible. No es posible. Igual que no ponerse triste no es posible. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? El secreto del enfado es aprender a expresar el enfado correctamente. Porque enfadarse no es que sea negativo, porque tenemos la costumbre de decir que las personas que se enfadan son malas personas y asociamos el enfado a algo negativo, y no lo es. La expresión correcta del enfado no es negativo, es necesario. Porque no enfadarse no es posible. Entonces está en la expresión correcta. Cuando no expresamos el enfado, ¿qué ocurre? El enfado va por dentro. Y entonces se genera el resentimiento, que es ahí donde está el conflicto real. Y luego, lo importante es aprender a expresar el enfado con corrección. ¿Qué ocurre cuando no reaccionas? No pones límites. El enfado es una energía muy fuerte que te ayuda a protegerte, te ayuda a poner límites, pero tienes que hacerlo con la persona correcta en el momento adecuado. Y cuando no lo expresas, lo que haces es acumular enfados y luego en un momento determinado te conviertes en una olla a presión y explotas con la persona más débil que está a tu lado, la que no tiene nada que ver con todo el origen de los conflictos que has tenido. Sin duda, sí es verdad.
Qué interesante, Nicolás, de verdad, qué interesante es tu libro, qué interesante cómo te expresas, cómo... Me está encantando, de verdad. Luego está el resentimiento, el enfado reprimido se convierte en resentimiento, ¿no? Que es lo que dices. Debemos expresarlo, pero debemos expresarlo correctamente, canalizando bien esa emoción. Exacto, aquí hay bastantes ejemplos, no nos dará tiempo en la entrevista de analizarlo todo. No, vamos a poner algunos ejemplos, no sé si hay algún ejemplo. Aprender a perdonar. Aprender a perdonar. Es muy importante. Es una maravillosa expresión de amor. Sí. Pero perdonar no es justificar. O sea, si algo está mal, si alguien te hace daño, claro, no es justificar. Perdonar es liberar el enfado que hay en ti. Que tú tienes con esa persona. Y tampoco, desde luego, es permitir. De ninguna forma, aunque perdones a una persona porque te haya agredido, porque haya tenido una actuación incorrecta contigo, vayas a permitir, porque le perdones, que siga comportándose igual. ¿Cuánto de acuerdo estás en la frase de perdonar pero no olvidar? Depende de cómo la utilicemos, porque cuando a veces hay gente que dice yo perdono pero no olvido, no, ahí te cargas de resentimiento. Ahí hay resentimiento, claro. Sí. Yo perdono pero no olvido, no. O sea, yo perdono pero no permito que me continúes haciendo daño. Pero no olvido la experiencia que he tenido para no volver a repetirla. Exacto. ¿No? Para entonces no ahí el error. esa frase es muy correcta, pero cuando lo dices desde el resentimiento, claro. es como decir, te perdono pero no te perdono. Ahí hay rencor. Sí, ahí hay rencor. Y lo típico, la venganza. Ya el karma se encargará de hacer justicia. No. Es verdad que usamos mucho lo de ya el karma hará su trabajo. Yo creo que el karma, yo siempre uso esa frase, pero la uso porque además creo mucho en el karma. Sí, yo también, por supuesto. Y creo que el karma funciona en el buen sentido. O sea, creo que... El propósito del karma es desarrollar el dharma. Que el dharma es el propósito de la vida. Entonces no es un acto negativo, ni un acto de justicia. No. Es un acto que te ayuda a crecer como ser humano. Exacto. Y el objetivo es expresar tu bondad y tu amor. Sí, yo quería hacerme un tatuaje en relación a esto incluso, así que... Hay un caso también, a ver, por ejemplo, el de... A ver si lo encuentro... ¿En qué página lo tengo? Porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿vale? Pero también... A ver, si lo encuentro. El de esta chica que estaba casada, a ver... La adicción al sexo. 164. Adicción al sexo, que no es lo que parece, ¿eh? Pero el ejemplo de Merche. Y vamos terminando porque nos quedamos sin tiempo, pero mira, ¿has visto qué corta resultado? Sí. Merche tenía 39 años cuando fue a verte. Había asistido a una conferencia que habíais impartido sobre la memoria inconsciente y el origen de los impulsos. A raíz de ello comprendió que tenía un problema, pero no sabía cómo podía resolverlo. La situación... Explica Merche, que estoy viviendo es que no consigo formar un hogar, no logro mantener una relación estable y sé que el problema soy yo, que es importante reconocerlo. He sido infiel a todas mis parejas, por eso se han roto, bien porque se enteró mi pareja y me dejó, bien porque yo tomé la decisión de dejarle para irme con la persona con la que estaba saliendo a escondidas. Tengo 39 años, una hija de una relación anterior y un hijo con mi pareja actual. He de decir que en los 7 años que ha durado nuestra relación he sido infiel a mi marido en varias ocasiones. Digo que este ejemplo es interesante no por lo que pasa en sí, sino por el problema que ella tiene en sí, que es la falta de atención, de no necesitar sentirse atraída por otras personas, o sea, ser atraída... sentirse atraída, que otras personas se fijen en ella, que todavía es guapa, que todavía es... Sí, no todavía es guapa, porque esto le pasaba desde la adolescencia. El conflicto no es este. El conflicto es que había tenido una infancia muy difícil. Es un complejo. Yo no lo defino como un complejo. Había tenido una infancia muy difícil y no se sentía amada por sus padres. No se sentía importante. Y eso había generado un vacío muy grande en su corazón. Entonces necesitaba sentir esa pasión de que alguien... O sea, era que alguien le hacía se hacía un poco simpático y enseguida se sentía feliz, claro. No feliz. Era tenía momentáneo. Una sensación de satisfacción muy grande. Porque igual estaba con su pareja, estaba la cosa más estancada, claro. No es el principio, no es el principio de la relación, de la pasión. Entonces y todo necesitaba esas chispas de vez en cuando. Claro, pero estos son conflictos que generan comportamientos adictivos. Que esto
podemos aplicarlo al ejemplo de la sexualidad, pero podemos aplicarlo también a otros ejemplos de adicciones, ludopatía y adicciones también a sustancias, que tiene una connotación ya diferente, porque además del comportamiento adictivo hay un enganche a una sustancia que genera adicción. Pero el origen de todos estos comportamientos que no podemos controlar están arraigados en la memoria emocional inconsciente. Por eso hemos visto muchos resultados muy positivos en estos comportamientos a través de la terapia, a través de la meditación guiada. Lo de los caminos, ¿no? O algo así. Bueno, en el caso, es un ejemplo de meditación de los 2 senderos. El de los 2 senderos. El de los 2 senderos, que es estar en un estado de meditación profundo, consciente, o sea, no en un estado de hipnosis que no tienes conciencia, sino totalmente consciente de todo lo que estoy diciendo y de lo que estás expresando y sintiendo tú. Y entonces visualizar 2 caminos. Un camino en el que continúas con tu comportamiento de adicción, a lo que sea, a la cocaína, al sexo, a la ludopatía. Y vas imaginando cómo será tu vida dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, dentro de 1 año, dentro de 5 años. Y entonces, cuando ves ese camino, activas el miedo. Activas el miedo, pero en plan positivo, porque ese es un camino que vas a destrozar tu vida. Pero lo estás haciendo en estado de meditación profunda, lo cual queda más arraigado. Y luego, en el siguiente sendero, le haces visualizar cómo sería su vida en un futuro si consigue o cuando consiga resolver ese conflicto, superar ese conflicto. Y entonces empiezas a recorrer 3 meses, 6 meses, llega las Navidades, llega el Año Nuevo, cómo te sientes. Y entonces vas grabando en su memoria inconsciente las sensaciones positivas a conseguir este éxito, este resultado, que es salir de ese círculo de dependencia, sea a sustancias, sea a comportamientos. Este es una de las herramientas, pero en todas hay que trabajar el origen del conflicto, y en muchos casos, bueno, en casos adictivos siempre es un vacío emocional muy profundo, y si es posible podemos detectar, si podemos detectar de dónde surge, se puede hacer incluso una terapia regresiva hacia el pasado para resolver el conflicto a nivel inconsciente. Muy bien, pues Nicolás, muchísimas gracias. ¿Ya está? ¿Ya nos vamos? Ya hemos terminado. Es que solo hemos calentado. Totalmente, ¿eh? Pero bueno, igual debemos invitarte a otra. Encantado, cuando podamos cuadrar agendas. Yo sé que el viaje es largo, pero merece vale la pena. Vale la pena. He disfrutado mucho de. Yo también, de verdad ha sido una entrevista súper interesante. Me quedo con este libro para leerlo, releerlo, hacer los ejercicios prácticos y igual una llamadita también cuando quieras, a tu disposición. Te hago. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Ha sido un placer estar contigo en tu casa, como te decía. Y bueno, ven siempre que quieras. Muchas gracias. Quedamos a tu disposición, como siempre. Muchas gracias. Y a todos vosotros, muchísimas gracias también por estar ahí. No he leído los comentarios, nada, Ana Moraño tenía un comentario ahí para nuestro autor, Sari Amparo, a posteriori él pondrá las respuestas que necesitéis. Y nada, volvemos el martes próximo, ¿vale? Ahora tenemos en el mes de agosto, porque tenemos muchísimos autores, tenemos entrevista martes y jueves, así que os esperamos el próximo martes con más cultura, más autores, más historias y más historias, como os digo, interesantísimas de distintos géneros. Muy buenas noches. Hasta el martes.